Muy buenos días. Hace precisamente un año, en abril del 2019, Llorente y Cuenca evolucionó su marca y comenzamos a llamarnos JIC. Pero fue mucho más que una evolución gráfica o de marca. En ese momento adoptamos una filosofía que se resume en la palabra anticípate. Acepta o abraza la disrupción. Pensábamos en ese momento, hace un año, que la manera de seguir adelante como compañía era comenzar a aceptar los cambios y la disrupción como el nuevo normal. Aunque estábamos claros en ese escenario, nunca nos imaginamos que un año después estaríamos enfrentando todos tal vez la más grande disrupción en la historia de la humanidad. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Manuel Domínguez, soy el director de JIC en Panamá. Quiero darle la bienvenida a este espacio de conversación, de intercambio que hemos organizado en el día de hoy en compañía de nuestros amigos del Centro de Estudios Políticos, Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, que dirige nuestro amigo Harry Brown. En el día de hoy vamos a estar analizando la crisis de coronavirus desde un aspecto muy concreto. Bien es sabido que estamos enfrentando una situación que tiene muchas aristas y muchas maneras de analizarla. Pero lo que nos trae a este espacio es comprender la dinámica de opinión pública, el estado de emoción, en quién se confía, en las expectativas que tiene el ciudadano en relación con lo que estamos viviendo todos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel como comunidad, y el impacto que eso está teniendo en las corporaciones. Los procesos que están acelerándose en función de una crisis cuyos efectos nadie previó. Ayer no solamente vimos que por primera vez el precio del petróleo era negativo. Son elementos que hace algunos años era imposible de aceptar. Pero ya estamos en ello y creo que la mejor manera de enfrentarlo es haciendo precisamente este tipo de actividades. Nosotros como empresa hemos estado desarrollando espacios como este a lo largo y ancho de América. La semana pasada hicimos webinars en Perú, Argentina, República Dominicana, Brasil. También estamos muy activos en España. Como saben, somos una empresa que tiene su casa matriz en España. Y lo hacemos para entender en conjunto con nuestros partners, nuestros amigos, nuestros clientes, las diferentes situaciones, las diferentes aristas. Nadie tiene la solución, la salida para esto, pero creemos que conversando vamos a llegar a ideas más claras para movernos hacia adelante. Y quiero presentarles ahora a quienes nos acompañan, un grupo de profesionales que está muy frontalmente involucrado con la crisis. En primer lugar, Paulimar Rodríguez, ella es Marketing Manager de Apetito 24. Paulimar tiene una maestría en gerencia de medios por la Universidad Católica Andrés Bello y ha estado al frente de esta crisis, creo que durmiendo muy poco en el último mes y medio. Ella también viene de una larga experiencia en plataformas digitales y creación de productos, así que es una persona que creo que nos va a aportar detalles muy interesantes en función de las experiencias que están teniendo. Yo creo que nadie pensaba a estas alturas que el servicio de mensajería iba a tomar tanta preponderancia, tanta importancia. La crisis lo que ha planteado o ha generado el debate para que el servicio tenga una relevancia mucho más grande que la que pensábamos que tenía. Así que bienvenida, Paulimar. Gracias por la invitación. También me acompaña otra persona que está frontalmente atendiendo la crisis. Como van a ver en la encuesta que nos va a presentar Harry, los supermercados también han tomado un giro entre las consideraciones de la ciudadanía muy interesante. Nos acompaña Ángel Alvarado, él es el CEO de Supermercados Extras, una operación con 30 tiendas, 2 centros de distribución a nivel nacional. Ángel tiene una maestría en el INCAE, pero además es alguien que conoce muy bien la región y es alguien que tiene 25 años de experiencia ya en el rubro de retail, supermercado, distribución, procesos de producción, alimentación, que es un tema que ahora pareciera que tiene una relevancia mucho mayor que la que le dábamos hace unos meses, unos años. Y me va a acompañar a moderar y a conversar con nuestros invitados, como les decía más temprano, Harry Brown. Harry es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Harry es el director de CIEP
Y a Harry lo conocen también porque es una persona que se caracteriza por participar de la conversación pública nacional. Está constantemente opinando, está constantemente reflexionando, y ahora al frente del CIEPS, del que nos va a conversar un poquito, está también dándonos elementos para entender mejor la crisis, entender aquellos elementos que ya veníamos arrastrando como sociedad y que están generando presión en la coyuntura que estamos viviendo ahora. Con él vamos a entender mejor qué está pensando el público, qué está pensando la gente, y en función de eso vamos a generar una conversación a partir de las experiencias puntuales de Ángel y Pauli en su día a día. Así que sin más, quiero darle a Harry la bienvenida, agradecerle a CIEP nuevamente por la confianza de venir con nosotros a este webinar, y pues nada, somos todos tuyos. Gracias, Manuel. Buenos días, Paulimar, Ángel, y buenos días también a todas las personas que nos están acompañando en este webinar. Yo también tengo que agradecerte, Manuel, la confianza en el CIEPS para compartir este espacio que, como bien dices, yo creo que vamos a poder compartir entre las 4 personas que lo estamos protagonizando y la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Vamos a poder compartir algunas ideas para terminar de entender o empezar a entender lo que nos está pasando en este momento. Estamos inmersos en una situación inédita que absolutamente nadie esperaba, y los patrones de conducta y nuestras expectativas, como bien has dicho, pues han cambiado de un momento a otro, posiblemente sin darnos cuenta. Entonces, con la encuesta que les voy a presentar y con la conversación que vamos a tener, pues seguramente podremos lograr algunos elementos de juicio. Miren, rápidamente, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales es un centro, el CIEPS, es un centro de investigaciones académicas. Nuestra misión es generar conocimiento que sea útil para los procesos de formulación de políticas públicas, para todos los actores que participan en esos procesos de formulación de políticas públicas. Obviamente ahí está el gobierno con sus distintas ramas, pero también los medios de comunicación tienen, por ejemplo, una participación en esos procesos, los gremios, los sindicatos, las ONGs, las empresas. Todos y todas participamos de esos procesos de formulación de políticas públicas. La información, el conocimiento que nosotros generamos, aspiramos a que sea útil, es un conocimiento académico, riguroso, científicamente, aspiramos a que sea útil para el uso de todos esos actores. Desde ese punto de vista es que realizamos encuestas. Las encuestas son una herramienta científica muy rigurosa, pero al mismo tiempo nos da información sobre lo que piensa el sujeto de las políticas públicas, que es la población. El error que no deberíamos cometer, que nadie debería cometer, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, es formular políticas públicas sin saber cuáles son los problemas que la población identifica, cómo entienden esos problemas. No todos entendemos los problemas de la misma manera, y cuáles son, digamos, las respuestas o las soluciones legítimas dentro de la manera en que entendemos esos problemas. Por eso es que nosotros realizamos encuestas, y con ese ánimo las realizamos. Esta encuesta que hicimos sobre el coronavirus es una encuesta en línea, es la única herramienta. Hay varias maneras de recoger los datos. La única manera que podíamos hacerlo ahora era en línea, pero tenemos una gran ventaja en el CIEPS al haber realizado esta encuesta. Nosotros en octubre del año pasado habíamos realizado la encuesta más grande e importante que realiza el CIEPS, que es la encuesta de ciudadanía y derechos, y esa nos sirve como una línea base de cómo era el Panamá prepandemia, cómo éramos antes. Con la encuesta que estamos haciendo ahora, nosotros tenemos entonces una referencia para ir sabiendo cómo la sociedad panameña ha ido cambiando. Por eso, varias de las preguntas que están en la encuesta sobre el coronavirus son preguntas que aplicamos en octubre del año pasado. Y eso nos da una perspectiva superior y bastante fiel a la realidad sobre cómo estamos evolucionando. Y vamos a realizar en las próximas semanas otras encuestas aplicando las mismas preguntas para poder tener ese, digamos, ese termómetro del cambio de las opiniones de la población.
Y la última precisión que quiero hacer es que, como las encuestas pueden ser un poco frías, los números, los porcentajes, nosotros hemos querido presentar la información a través de mensajes. O sea, ¿qué es lo que podemos entender de esas? Les proponemos algunos mensajes porque cada uno también podrá hacer la interpretación propia según su contexto. La encuesta la pueden encontrar en la página web del CIEPS, cieps.org.pa, ahí está la encuesta y otros materiales, otros productos de conocimiento que ha generado el CIEPS. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten unos segundos para hacerlo correctamente y así podemos ver la presentación que tengo para ustedes. Aquí, eso. Ahí está. Muy bien, ahí está. Comencemos. Ya les conté la ficha técnica de la encuesta rápidamente, les dije que fue telefónica, no les dije que entrevistamos a 1.300 personas, 1.310 personas. Una de las apuestas que hicimos en el CIEPS fue hacer una encuesta un poco más larga de lo normal para las encuestas en línea, porque apostábamos a que la población en este momento quiere ser escuchada. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero en esta situación especial, la comunicación en buena medida ha sido una comunicación en una sola línea del gobierno que se comunica con nosotros todos los días en aquellas conferencias de prensa que nadie se pierde a las 6 de la tarde, pero apostábamos que la población también quiere decir lo que piensa. Y tuvimos una gran recepción. El primer día obtuvimos más de 800 respuestas. Luego fue un poco más lento porque tuvimos que introducir algunos filtros para obtener una muestra lo más representativa posible. Entonces, finalmente fueron 1.310 personas, que es una muestra bastante grande y que nos da bastante confianza de los resultados que tenemos. ¿Cuál es el primer mensaje, el primer hallazgo de la encuesta? La población panameña entiende esta situación como un problema social y no exclusivamente como un problema sanitario. ¿Por qué lo decimos? Nosotros en octubre del año pasado, cuando aplicamos esta pregunta, ¿cuál es el principal problema que afecta al país?, obtuvimos resultados un poco distintos. El principal problema del país a finales del año pasado era la inseguridad ciudadana. Eso cambió en marzo de este año en medio de la pandemia. Para la población directamente por los problemas que ha generado la pandemia, nos dijeron que el principal problema del país es la desigualdad. A finales del año pasado, la desigualdad apenas ocupaba el quinto lugar con alrededor de 5% de las menciones. Unos meses después se disparó al primer lugar con 31.6% de las menciones. Y como pueden ver, y uno esperaría que la salud pública sería el primero o quizás el segundo de los problemas, pues no. La sanidad, la salud pública, es el quinto problema solamente con 6.2%. Luego sigue la corrupción, que en la encuesta del año pasado era el segundo lugar, y la educación, que también estaba el año pasado en el tercer lugar. Pero yo creo que lo importante a tener en cuenta en este momento es el salto que ha dado la desigualdad, estando en el primer lugar claramente, y cómo la salud pública, la sanidad, está en un lugar pues bastante bajo dentro de las prioridades, dentro de los que la ciudadanía panameña piensa que son los principales problemas. Ese es el primer hallazgo que le comienza a dar forma al primer mensaje. La gráfica 2 es la que nos da las respuestas sobre la pregunta: ¿cree que la ciudadanía aceptará las medidas de aislamiento? Que es una de las principales, si no es una de las principales, es la principal medida que ha tomado no solamente el gobierno panameño, sino también los gobiernos alrededor del mundo, y queríamos saber, pues bueno, qué posibilidades de éxito tenemos con el aislamiento social. Y pueden ver que el 51.5% piensa que no, piensa que la ciudadanía no aceptará las medidas de aislamiento. Y pueden ver que el 23.8% dijo que sí y el 24.7% dijo que depende. Y ahí pensamos entonces en explorar un poco ese depende. ¿De qué depende que la población acepte o no
las medidas de aislamiento. La respuesta es contundente. El 43.9% de la población nos dijo que las condiciones sociales y laborales son el principal aspecto que permitiría o no que la población cumpla con el aislamiento social. Se sigue configurando esta variable reales para poder enfrentar la pandemia. Y yo creo que va a ser muy interesante escuchar a Paulimar y a Ángel cómo toda esta situación de gente que deja de tener ingresos, tenemos unas capas medias en Panamá muy vulnerables, que de repente muchos de ellos se han encontrado sin ingresos, y población que vive en la pobreza, que ya tenía bajos ingresos y que repentinamente se encuentra en una situación aún peor. ¿Cómo eso ha afectado la relación, la capacidad de consumo que tenga la población en un mercado o acudir a los servicios que presta Apetito 24? O sea, este es el contexto no solamente de la ciudadanía, sino también de las actividades económicas. Y ahí, bueno, dejamos ese dato. Casi la mitad, es una mayoría clara, 43.9% nos dice que son las condiciones sociales y laborales de lo que depende el cumplimiento del aislamiento. ¿Qué también nos quiere decir esto? Todas las medidas legales que se están tomando en este momento, la separación de personas por género, que tanta curiosidad ha causado en todo el mundo, las horas de salida según el último número de la cédula, el confinamiento total los fines de semana, son medidas necesarias, pero la medida más efectiva para que la gente se quede en casa va a ser precisamente que esas condiciones atender esas condiciones sociales y laborales. La gráfica 4, que nos muestra las respuestas a la pregunta, después del coronavirus, ¿cómo quedará la situación económica en Panamá? Pues como pueden ver, el 90% de la población, una respuesta, digamos, esperada, por lo menos así lo esperábamos en el CIEPS, ya nos contarán los comentaristas qué piensan ellos, pero el 90% de la población, alrededor del 90%, nos dice que la situación económica en Panamá va a quedar mal o muy mal. Y esto es curioso. Bueno, eso era de esperarse, como decía, el valor de esta pregunta, estamos en medio de la pandemia, y el valor de esta respuesta, la población seguirá siendo más optimista o quizás un poco más pesimista dentro de lo que cabe. En una población que sus expectativas económicas normalmente son bastante optimistas. Y podrán ver más adelante la valoración que se hace del gobierno. Me adelanto, es una buena valoración del trabajo que está haciendo, pero aún así hay preocupación de que la situación económica va a quedar muy mal, a pesar de que se confía en lo que está haciendo el gobierno en este momento. Segundo, voy a darme un poco de prisa. Segundo hallazgo, la población panameña tiene dificultades para ayudar a los demás. Se han hecho muchos llamados a la solidaridad. Nosotros el año pasado, y en eso basamos todo el informe analítico que hicimos, caracterizamos a la sociedad panameña como la sociedad de la desconfianza. Somos una sociedad muy individualista, no porque los panameños y las panameñas seamos malas personas o nacemos desconfiados desde el primer momento, sino que ha habido condiciones políticas y económicas que nos han hecho desconfiar de las personas que conviven con nosotros. Es más difícil para una población desconfiada, como la ultra desconfiada, hiper desconfiada como la panameña, generar lazos de solidaridad, generar comunidad, sobre todo en la situación en la que estamos, en la que tenemos que generar comunidad aislados en nuestra casa. Por eso hicimos algunas preguntas al respecto y descubrimos que es muy difícil para nosotros ayudar a los demás. Aquí dimos varias opciones de respuesta, en las que las personas debían elegir entre 4 opciones, las que tienden a ayudar a los demás pensando menos en sí misma, o otras 2 opciones de respuesta, ahí pueden ver las opciones, en las que pensaríamos más en nosotros mismos en lugar de pensar en los demás. Y como pueden ver, la mayor parte de la población, la mayoría, 68%, dice que tiende a pensar más en sí misma. O
casi, no, iba a decir que obviamente, pero esto no es tan obvio. Los juicios pueden ser muy duros en este sentido, de decir que los panameños y las panameñas simplemente no somos solidarios, pero tomen en cuenta las respuestas de las preguntas anteriores. Es más difícil ser solidarios o solidarias cuando no tenemos nuestra situación material resuelta. Ese es el marco de la solidaridad en Panamá. Problemas materiales para resolver nuestras necesidades y por lo tanto hay mayores dificultades para ayudar a los demás. Siguiente pregunta. En la pandemia, ¿quién se ha hecho cargo de la mayor parte del cuidado de los niños, de los enfermos y de los mayores? Esta pregunta la hicimos también el año pasado, porque, ojo, la pandemia no solamente tiene manifestaciones en la sociedad, digamos, en el ámbito público y colectivo, sino que muy posiblemente, y esta pregunta nos da esa pista, también hay implicaciones para la convivencia dentro de las familias, toda vez que estamos confinados, todos los que podemos, dentro de nuestras casas. Y la mala noticia es que el año pasado la proporción era muy parecida. 7 de cada 10 mujeres dicen que son ellas quienes se ocupan del cuidado de los niños, de los enfermos y de los mayores. Y solamente 3 de cada 10 hombres lo hacemos. No hemos mejorado nuestra corresponsabilidad en el hogar los hombres en medio de esta situación tan intensa. No hemos sido capaces, digamos, de dar un paso hacia adelante. Y en redes sociales, sobre todo lo ha visto, que se ha hablado casi como una broma, es casi con ironía, es casi un chiste, las imágenes, y Ángel quizás lo habrá visto, las imágenes de hombres que son incapaces de hacer el supermercado y que necesitan la ayuda de sus parejas. Esto no es un chiste, esto es grave. El peso de la pandemia lo están llevando las mujeres dentro de sus hogares y eso hay que tenerlo en cuenta. La ministra Marcova Concepción ha hablado varias veces de eso y por lo menos sabemos que en el gobierno, en el nivel más alto del gobierno, es un asunto importante que están teniendo en cuenta. Tercer millones de gobierno y ha descubierto la importancia de la inversión en investigación científica. Nosotros le preguntamos el año pasado, aquí la pregunta no es exactamente la misma, pero el año pasado le preguntamos, a finales del año pasado, le preguntamos a la población, le pedimos que calificara la actuación de varios actores sociales y políticos. Y allí el actor con mayor confianza, el que mayor calificación tenía, eran los medios de comunicación, alrededor del 90%, y eso es histórico. Siempre ha sido así, con las encuestas que han hecho los barómetros también. Alrededor del 90%, si no me equivoco, los medios de comunicación como el actor más confiable, a finales del año pasado, en segundo lugar los bancos. Esto ha dado un vuelco en medio de la pandemia. Pueden ver las 6 primeras columnas, es lo que hemos llamado en el CIEPS, lo pueden ver en el informe que está en nuestra página web, le hemos llamado el sexteto virtuoso. Hay un sexteto virtuoso que es el que está, digamos, generando confianza en la población en cómo el país podría salir adelante en medio de la pandemia. Y son los supermercados, en primer lugar, que antes no estaban en el mapa, era algo que dábamos como existente, estaba dado, los supermercados estaban ahí atendiendo, digamos, nuestras situaciones personales cada vez que íbamos allí. En segundo lugar, el Ministerio de Salud, y pueden ver, en tercer lugar, el Instituto Gorgas, luego los medios de comunicación con un alto nivel de confianza, la Caja de Seguro Social y el Gobierno Central, órgano ejecutivo. Este es el sexteto virtuoso. Podríamos decir, son 4 instituciones públicas y 2 privadas. Podríamos decir que las posibilidades de paz social, la apuesta pública que está haciendo el país incluye a 2 privados. Se ha solapado lo privado y lo público en esta situación. Y pueden ver cómo los bancos han caído del segundo lugar, haciendo referencia a la encuesta del año pasado, han caído bastante bajo, a 1, 2, 3, 4, 6, al 8º lugar. Más allá de las explicaciones técnicas que se han dado, es evidente que la población panameña espera más de los bancos. Y pensando en el día después, se ha dicho también que una de las grandes dificultades, recuerden que el marco es la desigualdad, una de las dificultades para atender esta pandemia es la baja bancarización, como se dice, de la población panameña. Si se pretende que la población panameña tenga relación con los bancos,
que se genere confianza en situaciones como esta y no se vea a los bancos como, digamos, una carga más que como una ayuda, va a ser muy difícil quizás establecer esa relación después de la pandemia. Este es el hallazgo más importante. Bueno, y la Asamblea Nacional en último lugar, eso no varía. El drama de la sociedad panameña en este momento es que no tiene un espacio institucionalizado para la deliberación, porque no hay confianza en la Asamblea Nacional. Me gustaría profundizar un poco en la Asamblea, pero quiero terminar para darle la palabra para que puedan continuar los compañeros. Sobre el presupuesto, el año pasado también preguntamos por el presupuesto. ¿Cómo debe ser utilizado? En términos de mucho o poco, ¿cuánto del presupuesto tiene que ser utilizado en distintas actividades? Y el año pasado, a finales del año pasado, el primero era la salud y luego la educación. Pero el gran salto, eso coincide con lo que vemos en la gráfica de marzo de este año, pero el gran salto lo ha dado la investigación científica. La ciudadanía panameña ha descubierto, es una buena noticia, que la investigación científica es un recurso de bienestar para toda la población. Y como pudimos ver en la gráfica anterior, el gran abanderado de la investigación científica en Panamá en este momento es el Instituto Gorgas, pero hay un incipiente pero sólido sistema de investigación científica en Panamá, y que está el Instituto Gorgas, que es quizás el más histórico, está Indicasat, está el mismo CIEPS, están las universidades en alguna medida. La investigación científica es la nueva estrella de la inversión pública en Panamá según la población. Y para cerrar, y esto es especialmente importante para el CIEPS, y espero que para ustedes también, se ha hablado mucho de los impactos económicos de la pandemia, se ha hablado mucho obviamente de los impactos sociales, pero en Panamá se ha hablado poco, más bien poco, y por eso hemos hecho esta encuesta con asunto de los impactos políticos de la pandemia. En el mundo sí se está haciendo, pueden revisar los diarios globales, se ha hablado bastante más de cuál es el impacto político y qué modelo, qué régimen político está teniendo más éxito en resolver los problemas de la pandemia. Por eso nosotros le preguntamos a la población sobre su apoyo a la democracia. Esta pregunta clásica no es una pregunta creada por el CIEPS, sino que se viene haciendo hace unos 20 años alrededor del mundo. Es lo que le llaman la pregunta sobre la democracia churchilliana. Le pedimos a la población que elija una de estas tres respuestas, y la respuesta que dice, la gris, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, es la que nos indica que se apoya la democracia. Y aquí hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Cuando nosotros aplicamos esta misma pregunta a finales del año pasado, solamente 47% de la población panameña apoyaba. Después, sumergidos en la pandemia y sus consecuencias, este porcentaje ha crecido 20 puntos porcentuales al 67%. La población panameña, podríamos decir, se ha hecho más demócrata en medio de la pandemia y confinados en su casa. ¿Por qué? No hicimos una pregunta para explorar el por qué, pero tenemos, digamos, algunas reflexiones al respecto. Y con esto cierro. En otras encuestas que se han hecho anteriormente, el hallazgo es que la población panameña relaciona la democracia. Hay alguna gente que ha dicho, al ver este porcentaje, bueno, habrá que ver qué es lo que la gente entiende por democracia. Sí, lo sabemos. La población panameña suele vincular la democracia a distintos aspectos de la libertad. Libertad de movimiento, libertad económica, libertad de expresión, y en este momento, en medio del confinamiento, hemos perdido momentáneamente, esperamos, esa es la apuesta, momentáneamente, por necesidad, hay una tensión entre nuestra libertad y las estrategias para enfrentar la pandemia. Creo que, como decía aquella canción famosa, este dicho muy famoso y añejo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hemos perdido una parte de nuestra libertad y estamos valorando superiormente el régimen político de nuestro país. Esto es muy importante. El país tiene que mantener y cuidar su régimen democrático, porque esto hace que las decisiones sean legítimas. Posiblemente se pueden tomar decisiones más rápidas y quizás efectivas en un régimen no democrático, pero la legitimidad y la sostenibilidad de las decisiones depende de que se tomen en un ambiente democrático.
con deliberación, con una Asamblea Nacional abierta, con la participación y con la participación de la ciudadanía y manteniendo la libertad de expresión. Eso es todo por mi parte, Manuel. Espero no haberme alargado mucho. Ha sido un placer presentarles la encuesta y quedo a disposición de ustedes para seguir conversando. Gracias. Nada, muchísimas gracias, Harry. La verdad, súper interesante. Creo que vamos a regresar a ti en diferentes momentos. A todos los amigos y las amigas que nos están siguiendo, nos están acompañando, recordarles que tenemos una ventana de chat donde pueden ir colocando sus preguntas. Vamos a tratar de resolverlas sobre la marcha para ir metiéndole un poco de dinámica. Harry, yo quisiera hacer una reacción a lo que tú acabas de presentar. Y quienes hacemos encuestas o estamos involucrados en estudios de opinión, sabemos que los grandes temas nacionales cambian poco. Es decir, uno va viendo los grandes temas con ciertas variaciones, pero fundamentalmente se mantienen. Sin embargo, estos resultados son realmente sorprendentes porque hay un total cambio en las prioridades del ciudadano o en las preocupaciones del ciudadano. A partir de eso, en tu opinión, ¿sientes que estamos ante un cambio completo de prioridades de largo plazo o se nos va a olvidar esto en tan pronto podamos regresar a la calle y nos olvidamos que existe el Gorgas y nos olvidamos que existe la ciencia y volvemos a lo mismo? ¿Qué piensas? Sí, mira, esa es muy, muy buena pregunta. Según la información de la que disponemos ahora, obviamente y por razones conocidas, esto ha sido, a ver, lo contabas al inicio, ha cambiado pocas semanas antes. Parecía que esto estaba pasando en China y posiblemente en los países europeos y que jamás iba a llegar acá con epidemias parecidas que hubo en años recientes. Esto ha sucedido repentinamente. Por lo tanto, nos han estremecido y es normal que las expectativas, las ansiedades y las prioridades de la población en lo personal y en lo colectivo pues cambien rápidamente. Precisamente es por eso que vamos a estar haciendo encuestas parecidas para darle seguimiento. La hipótesis podría ser que sí va a haber cambios importantes en algunos aspectos, pero no sabemos aún cuáles. Por eso es importante hacer estas investigaciones y compartirlas, como estamos haciendo ahora, para poder tener hallazgos. Esta situación es inédita. Es difícil saber qué es lo que va a pasar. Lo que necesitamos es seguir preguntando y seguir indagando a la población, que son quienes finalmente tienen la respuesta. El trabajo nuestro, de Llorente y Cuenca, el mío, también el de Ángel de Paulimar, desde la actividad en la que están, es pues tratar de entender para luego poder devolver este conocimiento a la población. Muchas gracias, Harry. Volveremos a ti en el transcurso de la conversación. Sin duda alguna que estamos ante muchos procesos que ya se venían dando, pero el coronavirus los ha terminado de acelerar. Estamos viendo ahora colaboraciones, sector privado, sector público, que eran difíciles de imaginar hace unos años. Estamos viendo un servicio relativamente nuevo en términos de cómo se está brindando ahora, que es el servicio de entrega y mensajería, que ha adquirido un protagonismo fundamental para el ciudadano que lo pueda acceder. Paulimar, ustedes han estado muy frontalmente en la crisis, han estado monitoreando, han estado conversando, comenzaron a ver el desarrollo, cómo se fue moviendo esto. Compártenos unas reflexiones iniciales de lo que han visto ustedes, lo que han sentido ustedes, tomando en cuenta que ustedes están todos los días administrando un equipo de más de 1000 conductores. Me parece que creo que nuestro público, nuestros acompañantes van a estar muy interesados en saber cómo se maneja eso. Compártenos unas reflexiones iniciales, por favor. Sí, bueno, para que tengas una idea, nosotros en Apetito siempre hemos tenido, pues, como punto número uno, la responsabilidad de que nosotros ofrecemos un servicio a los panameños, pero a partir de que comenzó todo el problema del coronavirus en Panamá, ya no nos convertimos en una opción, sino en una herramienta muy importante para que la gente pudiese respetar todas las normas de higiene, de quedarse en casa, de toque de queda y de seguridad que es necesaria, que pide el Ministerio de Salud, que pide el gobierno. Y de esa forma, pues obviamente da un poco la vuelta al objetivo
que teníamos nosotros. Nadie esperaba, obviamente, que el coronavirus llegara tan pronto a Panamá, pero Apetito 24 forma parte de un holding que se llama Delivery Hero y ya teníamos conocimiento de las mejores prácticas que habían tenido en Asia, que estaban teniendo en Europa, así que pudimos obviamente reaccionar bastante rápido a lo que estaba pasando en el país, ¿no? Y pues de una forma también bastante unida entre todos los trabajadores de Apetito 24. Hay que verlo un poco desde la parte interna, desde cómo hacer que todo un equipo de más de 120 personas que trabajan en las oficinas de Apetito trabajen ahora desde la casa y luego también ofrecer el servicio a todos los panameños de la forma más eficaz. Un poco cómo ha cambiado el consumo del panameño ahora que tiene que trabajar desde la casa, hace que se muevan las zonas desde donde hacen los pedidos, por ejemplo, los usuarios, y eso hace que nosotros nos tengamos que voltear rápidamente y cambiar la flota de riders para prestar el mejor servicio posible y de la forma más rápida. Así que, como decías tú al principio, pues hemos tenido horas sin dormir, no hay feriados, no hay fines de semana, está todo el equipo en un eterno always on porque tenemos que estar muy atentos a los cambios, por ejemplo, de toques de queda, de las reglas que van cambiando día a día según las mejores normas que va impartiendo pues, el gobierno, ¿no? Y a eso hay que responder de la forma más rápida que podamos. Olimar, hubo un momento donde se generó cierta confusión con que si los servicios de entrega salían o no salían, y hubo una reacción de la ciudadanía súper interesante. Uno pensaría regularmente, este es un tema de privados y públicos. Sin embargo, aquí la ciudadanía salió a presionar por la opción de los servicios. Cuéntanos un poco ese momento. Sí, pues básicamente eso surgió después de que empezaron a hacer el cambio de horarios de toque de queda a las 5 de la tarde y dijeron que no se podía hacer delivery en la ciudad y estuvimos un día y medio sin poder prestar servicios. Obviamente la población empezó a exigir que tenían que dejar a los riders salir y no solamente los riders, Apetito es un motor que sigue moviendo la parte productiva del país y hay restaurantes, supermercados, farmacias que siguen prestando servicio y que necesitaban saber si podíamos a través de la plataforma tener el delivery de todo esto. Así que tuvimos varias conversaciones con el gobierno fue lo suficientemente abierto para entender lo que estaba pasando y obviamente también en el corre-corre pues hay cosas que pueden quedar por fuera y en ese decreto quedó por fuera el delivery. Pero el gobierno reaccionó de forma bastante positiva, sacó el cambio del decreto y al final demostramos, o sea, por cada rider que está en la calle prestando un servicio, al menos entre 15 y 20 personas están en su casa haciendo el confinamiento que en este momento debemos tener todos. Entonces, estamos ayudando a que la norma se cumpla mientras que el usuario está en su casa lo más cómodo posible, tratando de hacer los pedidos que necesita. Gracias, Paulimar. Harry, pareciera entonces que en la clásica ecuación de la construcción de la política pública, el coronavirus está haciendo que la voz del ciudadano se muevan las cosas. ¿Qué análisis haces porque ha pasado también en la industria bancaria, está pasando ahora en el tema de las escuelas? O sea, el ciudadano está empoderado, tiene las herramientas de comunicar y está haciendo posible que ciertas decisiones que antes eran exclusivas del tomador de decisión, ahora se están dando también. Sí. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos, sí. Sí. Mira, hay que tomar en cuenta algo en función de lo que decía Paulimar y lo que yo presentaba antes y el contexto que todos conocemos bien porque estamos inmersos en él. El país, claro que están cambiando las expectativas, pero hay condiciones estructurales del país que no van a cambiar de un momento a otro. O sea, no podemos pedir que ahora, por ejemplo, amanezcamos menos desiguales porque lo necesitamos. El país ya era desigual. Esa desigualdad se exacerba. El país ya tenía problemas de cohesión, de generación de comunidad. Conseguirla ahora no va a pasar de un momento a otro porque la necesitamos. O, por ejemplo, con el debate que está habiendo con las escuelas, de repente queremos que el país esté conectado.
¿no? Y que todo el mundo pueda dar clases, y no, tampoco va a suceder. Se está presionando al Ministerio de Educación para que haga esto rápido. No, no va a pasar de la noche a la mañana. Vamos a enfrentar la pandemia con las herramientas que teníamos el día anterior a ella, solamente que ahora se nota más y se exacerba. Eso también pensando en la pregunta que me hiciste al inicio, sobre lo que decía Paulimar. Hay un debate que muy posiblemente va a venir como resultado de la pandemia. ¿Dónde ponemos las fronteras? ¿No? Y hay reacciones que podemos ir, las fronteras del país, de los países. Hay reacciones a decir, mira, el país tiene que hacerse más autosuficiente y tener control sobre toda su capacidad de producción, digamos. Esa es una corriente de opinión, no de ahora, sino de antes, y que es muy fuerte y que se va fortaleciendo en medio de todo esto. O también hay gente que ha dicho, el virus vino cerrar las fronteras a los viajes al aeropuerto también es una señal, simbólicamente es muy fuerte también, no solamente como el impacto que tiene sobre la actividad económica, sino simbólicamente. Pero es interesante lo que ha dicho Paulimar. La solución, el mejor funcionamiento de su empresa viene de experiencias externas. O sea, ellos pudieron reaccionar rápidamente porque tenían el conocimiento generado en otras latitudes. Entonces, ese debate va a tener argumentos de parte y parte. ¿Estar abiertos nos hace más fuertes o no? Eso es un debate que va a haber después de la pandemia. Y también cuando ella hacía su comentario, pensaba en la fluidez de la situación y la posibilidad que tiene el ámbito privado, la posibilidad y la necesidad y la costumbre que posiblemente tiene el ámbito privado de reaccionar rápidamente ante situaciones fluidas. Pero ahora a ella le ha tocado coordinar con el ámbito público, intentando que también el ámbito público reaccione rápidamente al ritmo que se necesita, no al ritmo que necesitaba la empresa en la que trabaja Paulimar, sino a las personas que pueden ser beneficiadas por el servicio que ellos están brindando. Y afortunadamente, en este caso, la reacción fue suficientemente rápida. Hay una necesidad de coordinación que siempre ha estado allí, pero que en este momento es superior. Pero tomen en cuenta algo. Las reacciones del ámbito público también tienen que estar legitimadas a través de la deliberación. O sea, no siempre el ámbito público puede reaccionar rápidamente, porque cuando las decisiones no son legítimas y no han sido suficientemente deliberadas, eso pasa factura más adelante. Esas son las tensiones que existían antes, parte de las tensiones que existían antes y que se van exacerbando en este momento. Perfecto. Yo insisto en la idea de cómo estos mundos que antes parecían muy separados, la crisis los está obligando a unirse o está acelerando la interacción. Ángel está al frente de un equipo que todos los días hace posible que 30 supermercados a nivel nacional y 2 centros de distribución estén operando en un rubro que se ha vuelto crítico por la razón evidente de que necesitamos alimentarnos. Pero diríamos que el supermercado está un poco entre el consumidor y el productor, en un proceso muy interesante. Ángel, compártenos un poco esa reflexión de ustedes a la fecha, qué han estado viendo, cuáles son las sensaciones del coronavirus en la industria que tú representas. Y buenos días a todos quienes nos escuchan y buenos días a ustedes, amigos. La verdad, Manuel, es de que es muy interesante escuchar a Harry con algunos puntos. Yo apunté algunos de ellos. Tomé notas sobre, por ejemplo, cómo se comporta la población panameña. Extra, desde hace 30 años, viene sirviendo al segmento socioeconómico más bajo de la pirámide socioeconómica. Y siempre se piensa que esa población es la población que, por cierto, es mucha de la más afectada que planteaba Harry, en la que hay más desigualdad, va a tener ciertos comportamientos que a nosotros en Extra nos han impresionado. Primero es que han sido muy solidarios. Nosotros hemos sentido que la solidaridad existe. Es cierto lo que dice Harry, de que la población quiere expresarse.
¿A qué hora habla? Y por eso nosotros planteamos nuestro programa de la Mía Extra, que ya les comentaré sobre él, en el que dejamos que la población nos transmitiera los mensajes que le quería dar a los héroes. Ahora, Extra, nosotros siempre desde el principio era cómo lidiamos con este tema, porque a diferencia de Paulimar, que tenía, digamos, información de fuera, nosotros todo el entorno nuestro interno dentro de Panamá, y teníamos algún conocimiento formado principalmente por nuestra junta directiva, que tiene mucha experiencia en el proceso de dirigir Panamá, de supermercados en Panamá, de cómo entrarle a esta situación, basados principalmente en las experiencias que tuvimos durante la época de la invasión. Entonces, siempre hay recuerdos de todo tipo, y las experiencias que se presentaban en este momento eran importantes rescatarlas para poder decir cómo me voy a enfrentar. Y aquí lo que dijimos fue muy sencillo. Dijimos, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Y el propósito de Extra es que nosotros estamos apasionados siempre por el ahorro y estamos comprometidos con la calidad de vida de los panameños. Y dijimos, centrémonos en ese propósito. Y nuestra misión de cumplir siempre la promesa de que somos los amos del ahorro debe ser la guía para sostenernos y darle tranquilidad a nuestros clientes. Ahora, ¿cómo le doy tranquilidad a los clientes si tengo un grupo de colaboradores que está en las poblaciones afectadas y que tiene el temor de infectarse? Y entonces por eso construimos 3 pilares básicos para trabajar alrededor de esto. Lo primero, dijimos, tenemos que darle tranquilidad a nuestros colaboradores de que los vamos a cuidar todo el tiempo, de que para nosotros ellos son lo más importante, porque a través de ellos, que son nuestros héroes, vamos a garantizar la continuidad del servicio siempre, pero tenemos que cuidarlos principalmente a ellos. Y el otro pilar era clave, de que les teníamos que hacer ver que ellos eran realmente unos héroes al estar ahí en la trinchera, tan héroes como eran los médicos y las enfermeras. Y esto, verás que se ha capitalizado bien, ha sido una experiencia difícil, porque cuando tú dices, ¿cómo mantienes las 30 tiendas operando sabiendo de que el virus te puede llegar, te puede infectar mucha gente? Que nos ha pasado, algunos han infectado algunos casos, y puedes correr el riesgo de cerrar tiendas. Que eso nos ha pasado no solo a nosotros, sino que a nuestros compañeros que hacen el mismo servicio de prestar el supermercado. Y entonces, ante esa situación, nosotros lo que dijimos es la continuidad es lo más importante. Cuidemos a los colaboradores, porque a través de colaboradores bien cuidados, bien protegidos, ayudándoles a entender, capacitándolos muy pronto, esto fue muy importante. Nosotros empezamos mucho antes de que todo esto se moviera, nosotros empezamos a trabajar con el MINSA de la mano y a hacer programas de capacitación sobre lavado de manos y estas cosas básicas que se hablaban al inicio. Y entonces a los colaboradores los agarramos principalmente por la parte de su salario emocional, de cómo íbamos a dar esa Mía Extra para asegurar que tuviéramos que transmitir un mensaje básico a la población. Y era un mensaje de tranquilidad y de seguridad, de que en Extra siempre iba a haber producto para comprar, no importando cuánto durara la crisis. Y esa fue también una situación, otro pilar sobre el que nos sostuvimos. Dijimos, ¿cómo hacemos para darle continuidad a la cadena alimentaria y evitar el pánico? Y bueno, hicimos una cosa básica, fue decir, bueno, hagamos exhibiciones muy grandes de los productos que más busca el cliente para decirle al cliente, aquí hay producto, no te preocupes, aquí hay. Y aquí quiero referirme a otro tema de la encuesta de Harry y de lo que vimos a través de las redes que ha pasado en otros países con los supermercados. Los famosos saqueos y la fosma esta de acaparar mercadería que tuvieron algunas poblaciones, nosotros lo hemos logrado contener a través de mostrar mucho producto, de decirle a la población, oye, no tienes necesidad de acaparar. Y no se lo decimos con palabras, se lo decimos con el producto exhibido en grandes cantidades para que el cliente se sienta tranquilo, porque al final eso era muy importante. Y la otra era asegurarle la tranquilidad a los colaboradores ya en la relación cliente-colaborador, porque, bueno, puede venir cliente infectado que me cree contagio en la compañía, y cómo hacemos para evitar eso. Y ahí, pues, todos los supermercados, nosotros en Extra también, y sí, intensificamos muchísimo esas tareas de sanitización, de higiene, de estar limpiando. Vieras que estos días que nos han cerrado sábados y domingos, nosotros los hemos usado para ir a trabajar y a limpiar completamente las unidades para que el colaborador, aparte del cliente, se sienta seguro en ese ambiente trabajando y no sienta que haya problemas. Y vieras que yo creo que con esos 3 factores, más gestionar muy bien con nuestros proveedores
y con los proveedores de ellos, de que cuál era la cadena que iban a mantener, si tienen producto suficiente, para cuántos meses les va a alcanzar. El gobierno nos estaba preguntando mucho eso, para cuánto tiempo tienen ustedes producto, cómo se sienten con el producto, y nosotros preguntándole a los proveedores de nuestros proveedores, oye, va a haber problemas de materia prima, cómo nos van a abastecer, y hemos tratado de armar esa cadena, porque al final esto es bien complejo. Digamos, hay sectores que han sido más complicados de abastecer que otros, porque pues hay fronteras que se cerraron y hay productos que venían de fuera. Entonces el gobierno ha hecho muchas cosas, y el alinear esfuerzos en esa gestión con los entes de gobierno, ahí hubo otro gran capítulo importante, el trabajar muy cercanos con MINSA, con la Cámara de Comercio, con el Ministro de Seguridad, con ACODECO, para garantizar, primero, que se cumplen esas normas que han estado poniendo, y segundo, que podemos ir trabajando sobre ellas muy rápida. Nosotros teníamos que estar muy pendientes de cada decreto que salía para inmediatamente trabajar con nuestro equipo de trabajo, que es un grupo de directores que tiene casi 10 años de estar conformado y que han estado trabajando juntos. Entonces ellos, cada quien agarró su pedacito, y entonces rápidamente lo procesábamos para poder reaccionar muy rápido, y eso sí nos ha dado un gran orgullo en Extra, de ser de los que estamos primero listos con lo que el gobierno ha estado solicitando. Y comunicarnos, pues efectivamente, en estos tiempos de crisis, en ese entorno incierto, este entorno ha sido muy complejo, Manuel, pero la verdad es que la comunicación, que es bastante compleja realizar, porque el gobierno está, pues, con muchas cosas sobre la mesa, nosotros hemos planteado a todo el equipo desde el inicio, tenemos que dar apoyo y tranquilidad internamente hacia nuestros colaboradores, darles la tranquilidad de que el gobierno está haciendo las cosas lo mejor que puede, porque quién sabe ahorita cómo hacer las cosas, y nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos para apoyar esa cadena en la que nosotros nos consideramos claves, para que ellos tranquilos, los trabajadores tranquilos de la situación, pudieran ir y vieras que el ausentismo, que es uno de los factores, pusimos varios indicadores para medir, el ausentismo de los colaboradores se disminuyó de lo que teníamos el año pasado. O sea, durante la crisis nuestros colaboradores, y por eso hablamos de este programa de Dar la Mía Extra, se han apuntado y se han sentido realmente empoderados para decir, yo estoy aquí presente, y a veces incluso con estos problemas de que el transporte paró o de que no hay suficiente taxi, ellos han estado ahí viendo, comunicándose con nosotros, miren, voy para allá, pero voy a pie, no me puedo comunicar, me pueden dar a alguien, y hemos tenido que estructurar pues formas nuevas, logísticas, para no solo llevar a los colaboradores todos los días, sino también llevar los productos todos los días, desde Chepo hasta Changuinola, que es donde tenemos tiendas. Wow, la verdad, muy interesante. Harry, fíjate que también se derrumban ciertos prejuicios. El análisis político, en el caso del cliente que atiende el supermercado Extra. Aquí estamos hablando de puntualidad, estamos hablando de solidaridad, estamos hablando de comportamiento, cuando normalmente hay una prefiguración de cómo se le debe servir o cómo debemos conversar con cierta parte de la sociedad. ¿Qué conclusiones sacas tú de lo que nos acaba de comentar, Ángel? Que es muy interesante y que vale muchísimo la pena entender cómo cada sector, cada persona y cada ámbito está viviendo la pandemia. La encuesta nos da una aproximación integral, agregada, pero ver experiencias específicas nos hace entender mejor. Hay algo muy interesante que dijo Ángel, que aprovecho para hacer un énfasis. O sea, me asombra, no me lo esperaba. O sea, sí me esperaba la necesidad que tiene la gente de ser escuchada, y por eso decía que habíamos hecho la encuesta. Lo que no me esperaba es que utilizaran los supermercados para ser escuchados. O sea, yo creo que eso nos da una idea de la necesidad que tiene la población de decir lo que piensa y cómo se siente. Eso es tremendamente importante, y qué bueno que desde el supermercado, me imagino que tampoco están acostumbrados a que la gente les quiera decir esas cosas, hayan podido reaccionar y servir, digamos, como canal de comunicación. Pero parte de la importancia, recuerdan que hablaba del sexteto virtuoso en que estaban los supermercados, también están los medios de comunicación, recuérdenlos. Los medios de comunicación, que son empresas privadas, se han convertido en este momento en parte de la estrategia de comunicación del ámbito público, del gobierno. Todos los días esas conferencias de prensa las estamos viendo por todos los canales sin ninguna diferencia.
y digamos es más un papel de relaciones públicas que el acostumbrado de solamente cuestionar la actividad pública. Y pueden ver en los noticieros, los protagonistas más que nunca son los funcionarios de alto nivel, dándonos explicaciones. Por eso los medios de comunicación son parte, digamos, de ese sexteto virtuoso que está a cargo de la paz social y de la respuesta pública que da el país. Pero también Ángel hablaba de cómo la invasión es el referente de quienes están tomando decisiones en el ámbito de los supermercados, o por lo menos en el que él dirige. No hay referentes exactos de lo que está pasando en esta situación inédita, pero sí tenemos algunas experiencias que nos sirven. La invasión fue hace 30 años y toda la crisis que hubo antes de la invasión fue hace 30 años, pero tenemos ese bagaje y ese conocimiento que nos ayuda a reaccionar. Lo otro que me ha parecido muy importante, me parece más que importante, me ha parecido espectacular, la población en este momento necesita certidumbre. Volver a ganar alguna certidumbre en una situación que está llena de incertidumbres y saber, o sea, que esta empresa se agarre de su lema, de los amos del ahorro y conocido, le dé esa certidumbre tan importante a la población de que van a poder seguir yendo a ese lugar donde consiguen sus alimentos y van a poder ahorrar, es una certidumbre que no es poca cosa. Y son herramientas que ya tenemos. Es como les decía, nosotros no vamos a reaccionar a la pandemia siendo un país diferente al que éramos el día anterior. Los amos del ahorro es un lema ya bastante antiguo, según recuerdo. Pues esas son las herramientas que tenemos. De la misma manera que, como decía, las dificultades que tenemos, nuestras taras también están allí y son las que nos van a permitir o no dar respuesta. Y por último, muy interesante también, de eso se ha hablado, es como algunas actividades casi invisibles y que en el mejor de los casos nos parecían secundarias, en este momento son las más importantes. Y ojalá en el Panamá post-pandemia, o en el mundo post-pandemia, recordemos que esas actividades invisibilizadas y poco importantes realmente eran esenciales. El papel de los colaboradores del supermercado, las cajeras, los mercaderistas, todos los colaboradores que mencionó Ángel, están ahora, y las enfermeras, por ejemplo, más allá del supermercado, las enfermeras, con todos los problemas que han tenido históricamente para tener salarios dignos y que vayan acordes a su responsabilidad. Esto ha dado un vuelco. Esperemos que ahora tengamos mayor claridad de quiénes son, el nivel de importancia que tienen algunas actividades y sobre todo el compromiso que ha dicho, lo de los índices de ausentismo, que ahora sean inferiores cuando en principio alguien podría pensar que hay todas las razones para dejar de ir al trabajo y arriesgar la vida, pues la gente, esas actividades invisibilizadas han dado los motociclistas de apetito 24, ¿no? La gran mayoría, por lo que sabemos, extranjeros, con toda esa discusión que ha habido en Panamá sobre si de verdad necesitamos mano de obra extranjera o no, pues son parte de esas actividades invisibilizadas y algunas veces, va a sonar un poco fuerte, despreciadas, que son las que nos están ayudando a manejar la pandemia de la mejor manera posible. Gracias, Harry. Paulimar, háblanos un poco de esa relación con los motorizados, con ese grupo humano que está en la calle, está enfrentando las dudas de todos, está yendo a los lobbies, está llegando a nuestros departamentos, o está yendo a las casas, o está llevando medicinas a familiares. ¿Cómo es esa comunicación diaria de ustedes con ese grupo, dándole certeza, como decía Harry? Y también cuéntanos un poco de un programa que ustedes lanzaron muy temprano con la Caja de Seguro Social, de llevar medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas. En otro servicio que parecía imposible hace solo unos meses que una empresa como ustedes lo brindara. Sí, te cuento un poco. En el tema de la Caja de Seguro Social fue una respuesta muy rápida por parte del sector público, una buena unión entre el sector privado y el sector público, en donde la Caja de Seguro Social necesitaba entregar medicamentos a las personas de la tercera edad, y pues nosotros nos pusimos a disposición para ofrecer este servicio. Más nuestros 1.300 riders, hay un grupo que está dedicado exclusivamente a
entrar a las zonas más pobres de Panamá para llevar medicamentos, y ellos se han empezado a dar cuenta, han llegado a lugares en donde nunca antes habían estado y se han empezado a dar cuenta de la población necesitada que está ahí, e incluso ellos como riders se han puesto de acuerdo para llevar comida a los más necesitados, yendo más allá de cualquier lineamiento por parte de la marca. O sea, se puede ver un poco la unión que existe entre ellos y la solidaridad que tienen hacia el país. Un poco cómo es nuestra comunicación con los riders. Tenemos distintos programas en donde se le puede enviar notificaciones push, mailing, para que sepan qué cambios puede haber por hora, por día. Tengan en cuenta, por ejemplo, que tenemos más de 800 restaurantes en este momento prestando servicios, y cada vez se suman y van abriendo más restaurantes, y ellos tienen que estar al tanto de cuáles son las zonas en donde más se están realizando pedidos. Por ejemplo, si antes Apetito 24 tenía como una gran fortaleza restaurantes como una columna vertebral, ahora tenemos también supermercados y farmacias como otra bandera muy importante, en donde hemos crecido en el último mes más de 200% en supermercados, más de 150% en farmacias, y eso ha sido gracias a trabajar con empresas, por ejemplo, como Super Extra, donde comenzamos nada más con 3 sucursales y ya vamos por la 4ª, y lo favorable de todo esto es que han tenido que automatizar todo para que se engrane bien con la plataforma y que el usuario pueda ver todo en tiempo real de lo que hay en el supermercado y de lo que necesita pedir. Otra cosa que también estamos prestando es servicio de mensajería, que eso no estaba en línea al momento en que empezó la crisis de coronavirus, y también, digamos, entran más de 40 pedidos por minuto, y es algo en donde el equipo ha tenido que redoblar, meter mucho más personal para poder dar pues una buena respuesta a todos nuestros usuarios, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo digo que una de las fortalezas de Apetito es estar escuchando lo que dice la gente en la calle. Obviamente los riders nos ayudan mucho a esto porque están en donde está el fuego, ven lo que la gente está sintiendo, y pues esa información nos llega muy rápidamente a nosotros para poder reaccionar con el equipo interno en cuanto a comunicación, poder hacer acciones como contactless para que la gente pueda pagar, por ejemplo, más con tarjeta, menos con efectivo, y poder tomar más medidas de seguridad. Así que esos son varios de los cambios que hemos tenido que hacer, y de las cosas que más rescato es esta sinergia entre el sector público y el privado, que creo que es sumamente necesario. A mí una de las cosas que yo no tenía idea de que era posible la coordinación incluso entre empresas privadas, que los productos que sean los productos que son, que estén anunciados el precio que son. O sea, háblanos de la parte tecnológica, porque yo creo que hay un enorme riesgo que ustedes tienen, que al final están soportados en una tecnología, las tecnologías pueden fallar. ¿Qué hace posible que Apetito no se caiga o siga sirviéndonos? Háblanos de esa parte. Digamos, Apetito tiene, o sea, mucha parte del sistema de Apetito está automatizado en temas de precios. Son muy pocos los restaurantes o supermercados que tal vez no hayan terminado de completar eso, y nosotros nos aseguramos de que sea así, porque todo está sujeto a un cambio de precio. Obviamente, nosotros nos tenemos que regir bajo las leyes, y nadie puede estar vendiendo a un precio por encima del que está en el mercado. Así que también nos hemos enfocado mucho en ver que las ofertas que se hagan sean correctas, pero también nosotros, como parte de Apetito, hemos dado la vuelta y hemos dicho, bueno, por ejemplo, todo nuestro presupuesto de marketing este mes no va a ser destinado a lo que usualmente era, sino a inyectar dinero a restaurantes y generar voucher para que nuestros usuarios puedan entrar a la aplicación, tener un ahorro, usar ese voucher en estos locales y activar el negocio en el país. Para que no se caiga la aplicación, como te comenté, tenemos pues con la ayuda de Delivery Hero puesto un sistema bien robusto que hace que esto no suceda, o al menos suceda bastante poco, y es parte de las fortalezas que tiene la empresa en este momento.
Excelente. Ángel, yo me imagino que tú estás tomando decisiones y tu equipo de colaboración con el gobierno muy en tiempo real. Si un contrato, si un acuerdo por escrito. Cuéntame cómo ha sido esa relación con el gobierno ante diferentes solicitudes, diferentes cosas que van pasando. Ustedes se transforman en un partner de las instituciones ahí donde están. Cuéntanos cómo se han abierto ustedes a esa dinámica. Bueno, Manuel, la verdad es de que esta es una de los aprendizajes tremendos de ahora. O sea, nosotros hemos tenido que estar aprendiendo todos los días de cosas diferentes. Nuestra relación con el gobierno casi siempre en el pasado ha sido básicamente cumplir con todas nuestras, con la legalidad impositiva. O sea, pagarle al gobierno sus impuestos, mantener todas nuestras cuentas en orden, cumplir con la normativa, básicamente. Cuando viene la crisis, lo que empiezan es a decirnos, oigan, necesitamos su ayuda. Para empezar, necesitaban información, necesitaban saber por dónde estaban los precios de los productos que había que controlar. Por ejemplo, se le pusieron algunos topes, algunos precios de limpieza para que esto no se desordenara. De hecho, esto es un énfasis que nosotros hicimos en Extra a nuestro grupo comercial. Dijimos, sí, nuestra ley, digamos, nuestro lema de ser los amos del ahorro se va a cumplir todo el tiempo. La única forma de hacerlo es trabajando con nuestros proveedores de la mano para asegurar de que nosotros garantizamos siempre los precios bajos y no dejar que, ahorita es una responsabilidad social, evitar que los precios se muevan hacia arriba desordenadamente, y eso fue el primer llamado que nosotros nos pusimos como meta dentro del equipo comercial. Con el equipo de gobierno fue toda la información que nos pedían proporcionársela, pero además empezar a confiar en que el gobierno, las solicitudes que tenía que hacer, las hacía y nosotros teníamos por solidaridad que apoyarlas. Y aquí venimos con cosas como, pues, empezar a emitir. Nosotros tenemos unos certificados de regalo que el gobierno necesitaba para empezarle a dar a alguna gente para que llegara a comprar las tiendas, pero en lo que se redactaba con Contraloría, los contratos y esto, que lo tuvieron que ordenar, esto fue un trabajo intenso de que el gobierno estaba trabajando día y noche y nosotros por el otro lado también día y noche. Por ejemplo, el pago del bono solidario con cédula, que a la fecha todavía no está liberado, pero que ya tenemos pilotaje en un sector de Panamá, fue muy interesante porque hubo que trabajar en plataforma tecnológica, a diferencia de mi amiga Pablimar, que ya tenían la plataforma. Nosotros tuvimos que desarrollar conexiones con nuestra plataforma para poder, por ejemplo, que cualquier ciudadano que el gobierno decidiera cargarle su cédula con dinero pudiese llegar a la tienda y comprar con la cédula. Pero todo eso que parece muy sencillo, porque hay un código de barra ahí atrás de la cédula y uno dice, bueno, pues solo usan el código de barra, requiere de un montón de articulaciones que hubo que entrar digamos, en comunicación, no solo equipos comerciales y equipos legales para ver temas de contratos con Contraloría, de cuentas, con gobierno para ver la negociación de cómo era que nos iban a pagar esto, sino también con la parte tecnológica para que el equipo tecnológico que ha trabajado tremendamente muchas horas pudieran tener ese programa preparado. Entonces, ha sido todo un aprendizaje, pero creo que la base de todo esto fue solidaridad, que lo pusimos desde el principio, y creer que el gobierno está haciendo todo porque la población panameña esté bien. Y porque cuando salgamos de la crisis, de esta situación tan fea, pues que salgamos bien preparados para que la población confíe mucho en que las instituciones que manejaron esta situación lo hicieron de la mejor manera posible que tuvieron a la mano. Y nosotros, pues, al participar con ellas, apoyarlo desde la iniciativa privada, que somos realmente un poco más rápido o bastante más rápido a veces que las iniciativas de gobierno, pues caminar ahí y ir siendo, pues, tolerantes en el aprendizaje para poder ir caminando juntos. Wow, la verdad. Harry, ¿cómo hacemos estas prácticas, estas experiencias, no se nos olviden en 3 meses? ¿Cómo sistematizamos? ¿Qué sugerencias harías tú para que estas cosas que están pasando se nos conviertan en prácticas eventualmente? Sí, mira, esa fue una pregunta y precisamente estaba pensando en esa línea. Yo creo que quizás uno de los aprendizajes, Ángel y Paulimar lo han dejado muy claros. Se derriban algunos paradigmas. El ámbito público no es el enemigo del ámbito privado y viceversa. Ha habido una buena capacidad de coordinación por necesidad, claro que sí, pero yo creo que generar esa relación de confianza, era la palabra que había subrayado aquí,
Ángel ha dicho que han confiado en que los tomadores de decisiones están haciendo el mejor trabajo posible. Esa relación de confianza ojalá se pueda mantener, y eso se va a mantener con hechos. O sea, hay que honrar esa confianza, se pueda mantener en el mediano y en el largo plazo. Ojalá esa sea una de las, digamos, de los beneficios que vamos a obtener de esta situación. Y esa nueva confianza en las instituciones se pudo ver en la encuesta, en cómo esas 4 instituciones públicas, Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Gobierno Central e Instituto Gorgas, cómo han dado un salto enorme en la confianza de la ciudadanía. Y eso sucede de manera concreta. O sea, la encuesta no nos está diciendo algo abstracto, sucede en situaciones concretas como las que nos están describiendo Paulimar y Ángel. Y por ejemplo, digamos cómo se cuestionan algunos paradigmas. Mira, Ángel ha hablado con toda naturalidad de la necesidad de controlar algunos precios en esta situación. Eso también en el Panamá prepandemia era anatema, pero la situación nos ha llevado a entender en este momento, por lo menos en este momento, que ese control de precios era necesario. E insisto, Ángel comentaba algo también que he tenido presente en los últimos días y que he tratado de resumir ahora diciendo que las herramientas que teníamos antes de la pandemia son las que tenemos que utilizar ahora, y que repentinamente el país no va a amanecer conectado, cohesionado y menos desigual. Hay algún fetiche que tenemos, y hay que ser autocríticos en las capas medias, de que todas las soluciones tienen que ser a través de internet y conectados, y se espera, bueno, qué bien, qué buena noticia, con la cédula vamos a poder hacer compras, utilizarlo como monedero. No va a ser tan fácil, y hay que buscar otras opciones más realistas según lo que éramos antes y potenciar esas otras opciones. Pongo el ejemplo, posiblemente hay gente escuchándonos y todos hemos estado muy atentos a lo que está pasando con la educación. Parte de nuestro fetiche, sobre todo de capas medias, de que teníamos que estar conectados, nos ha hecho olvidar que realmente la población se comunica. Los medios de comunicación con mayor penetración son la televisión y la radio. Estamos dándonos de golpes contra la pared diciendo que las clases tienen que ser virtuales cuando tenemos la televisión y la radio de la que podríamos echar mano. Pues es lo que han hecho acá los compañeros, que es echar mano de las herramientas de conocimiento, simbólicas y logísticas de las que ya disponían antes de la pandemia. Gracias, Harry. Voy a dar la oportunidad ahora a algunas preguntas que nos han ido haciendo. Tengo muchos comentarios, acciones que han estado tomando. Muchas gracias a todos por participar. Harry, quisiera contigo consolidar una pregunta de Néstor Solís y Diego Crías, que plantean, tomando en cuenta los resultados de la encuesta, si sientes tú que se va a acelerar o se va a crear mejores condiciones para una discusión que tenemos en pausa, que traíamos arrastrando sobre las reformas constitucionales. Bueno, quizás la madre de todas las preguntas. Ya nosotros habíamos tenido, como saben, dificultades también a finales del año pasado para tener una discusión constitucional suficientemente amplia y profunda. Y uno podría pensar que en los cambios que va a haber en Panamá no solamente van a estar relacionados con superar la desigualdad en el modelo económico, con superar los problemas, por ejemplo, de desconfianza que tenemos en el país, sino que eso tiene que ser acompañado también de algunos cambios institucionales profundos. Yo realmente, yo hago una apuesta diariamente, como lo hacemos todos, por ser optimistas, pero no creo que en este momento, al menos, los cambios políticos son siempre conflictivos y son poco divertidos. A veces nos hacemos la idea de que como tenemos que cambiar, pues alegremente vamos a lograr consensos, que es una de las palabras que más se utiliza en Panamá, vamos a lograr consensos y nos vamos a poner de acuerdo. El Panamá prepandemia no logró ponerse de acuerdo con una reforma constitucional, porque las reformas constitucionales no se hacen por medio de acuerdos, sino por medio de relaciones conflictivas. Y no creo que si necesitáramos reformas constitucionales después de la pandemia, el conflicto va a desaparecer de un momento a otro. Ok.
Tengo un par de preguntas aquí que voy a consolidar para Paulimar, que tienen que ver con el servicio y con el escenario de riesgos que está enfrentando Apetito. Es decir, ¿qué ha cambiado en el día a día a nivel de los retos que tenían antes, a nivel de riesgos en la calle, con el usuario, de coordinación con los supermercados, con los restaurantes? Ese insight de ustedes. Y el otro tema es, en un ambiente altamente cambiante, en el tema de que los paquetes, que las entregas sean las que son, cómo atienden las solicitudes de cambio o las órdenes equivocadas, cómo se da ese día a día presionado sobre todo la crisis. Vale, el primero era, ¿me la recuerdas por favor? Los riesgos. Ah, vale, los riesgos que tienen los riders en la calle, pues son los mismos riesgos que puede tener cualquier enfermero o algún otro ciudadano que esté prestando servicio en este momento. Hemos tenido varias charlas con ellos y les hemos enviado muchas comunicaciones acerca de cuáles son las medidas preventivas que tienen que tener al momento de recoger un paquete y entregarlo también al usuario. Hay medidas de higiene que les hemos ayudado a cumplir, por ejemplo, le hemos entregado máscaras, geles, guantes. Nuestros shoppers también que están en los supermercados haciendo el súper para los usuarios que lo piden también cumplen con estas medidas. Y también nos hemos volteado a los partners como farmacias, supermercados y restaurantes para que ellos también cumplan las normas de seguridad dentro de sus locales. Por ejemplo, la forma en cómo se entrega ahora un paquete necesariamente y obligatoriamente tiene que estar sellado para seguridad del usuario. Hicimos esta opción que te conté antes dentro de la aplicación que se llama Contactless, en donde si un usuario va y de una vez escoge el formato de pago online, le da este botón de Contactless y ya el rider no tiene que físicamente darte el pedido, sino que lo puede dejar en la puerta de tu casa o debajo en el edificio, te llama y tú solamente lo agarras sin tener que hablar o tener algún otro tipo de contacto con el rider. La segunda pregunta era sobre el tema de la dinámica que hay ahora cambiante cuando alguien quiere cambiar un pedido. ¿Cómo es el proceso ese de reclamo? ¿Cómo están ustedes encima de que el cliente siga teniendo la calidad que tenía en tiempos normales? Es una situación que me genera mucha presión. Sí, estamos tratando de trabajar de la mano con los partners porque, digamos, en este momento no todos los restaurantes tienen la misma cantidad de empleados que tenían antes. Esto hace que el proceso sea un poquito más lento, pero al mismo tiempo, porque tienes que tener extremas medidas de seguridad, va un poco más lento y se pueden equivocar también un poquito más. Lo que nosotros tenemos dentro de la aplicación es un chat donde el usuario, cuando llega a su pedido, puede hacer el reclamo. Puede decidir si el pedido se le tiene que cambiar, se le da un cupón a cambio, si quiere devolver la comida o el pedido del todo, y pues todo eso se cambia. Tenemos un equipo detrás de esa herramienta que está 24 horas pendiente de todo lo que llega, pero también a través de las redes sociales, el panameño, que usa mucho las redes sociales y sobre todo Instagram, se ha vuelto una plataforma bien importante a través de la cual expresan, o sea, pueden decir, me llegó mal un pedido y por favor ayúdenme y lo canalizamos y lo llevamos de nuevo a la app. O puede decir, ¿por qué no está abierto este restaurante? Quisiera esta opción en mi zona, hasta qué hora van a estar abiertos. O sea, hacen muchísimas preguntas a través de esa vía y tenemos un diálogo constante con ellos, lo que hace que también tengamos que redoblar el esfuerzo con personal para que esté activamente respondiendo a través de la plataforma que está más caliente que nunca, pues. Sí, buenísimo. Ángel, se habló mucho hace un mes de un posible desabastecimiento y hubo gente que se puso nerviosa, los super tuvieron que un poco controlar la manera en que se accesaba. Háblanos del componente relación con proveedores, relación con la cadena productiva, que siempre, como decías tú, que haya producto, que la gente tranquilamente vaya y regrese y siga viendo producto. Pues en el caso de todos que hemos ido al supermercado, eso genera cierta tranquilidad, ciertamente, que no te estás peleando por el último pedazo de pan. Pero háblanos de esa parte interna, ¿cómo lo están manejando? No te escuchamos.
Ok, perdón. Este es el desafío más grande para el país, porque aquí estamos hablando de que Panamá no tiene tanta fábrica y hay mucho producto que, digamos, se tiene que traer de fuera. Entonces, hoy por hoy, yo creo que todos los supermercados, y específicamente Extra, estamos enfocados viendo hacia adelante, viendo hacia hasta cuándo llegamos. ¿Vamos a llegar hasta junio? ¿Vamos a llegar hasta julio? Gracias a Dios, nosotros en Extra nos preparamos bien y tenemos suficiente mercadería para cubrir todo el mes de mayo. Nuestros proveedores han estado apoyándonos mucho, esa comunicación con los proveedores, de poder decirles, confía en nosotros. Afortunadamente, Extra tiene ahorita muy buena posición con los proveedores y los proveedores confían bastante entre nosotros, entonces tenemos producto suficiente y la cadena ha cambiado mucho porque también los proveedores no tienen a todos los restaurantes para atender, no tienen a todos los changarritos para atender, eso les ha cambiado a ellos la dinámica, algunos de ellos han tenido que tomar iniciativas para irse a las colonias a despachar ellos mismos. Entonces, yo la verdad es que veo con mucho optimismo a Panamá, uno viendo lo que está pasando en otros países, yo veo a Panamá con mucho optimismo, porque la verdad es que con los datos que dijo Harry sobre la encuesta, a mí me ha llamado mucho la atención que nuestros clientes han sido ordenados todo el tiempo. Siempre hay algún pequeño foco donde se desordenan, pero en general mantienen la distancia, mantienen la cola, les hemos marcado el piso y ellos han sido muy, digamos, muy obedientes en seguir las instrucciones, en seguir la policía, tiene muy buen reconocimiento acá y se respeta bastante. Entonces, esa parte, a pesar de unos días que hubo algún poco de desorden, en general ha sido muy bien. Entonces, yo creo que, yo soy muy optimista, aunque la encuesta dice que vamos a salir muy mal o mal, yo creo que Panamá va a ser de los países que va a salir bien, aún teniendo esta situación específica que mencionaba al inicio de no tener tanta fábrica local. Yo creo que se han hecho muy buenas medidas para tratar de que los principales distribuidores puedan seguir trayendo los productos y los supermercados estamos haciendo, no ha sido fácil, eso sí puedo decirlo, no ha sido fácil, haciendo todo lo posible porque nosotros sabemos que mientras que la población vea producto en las tiendas y el gobierno ayude de alguna forma a que la gente tenga con qué ir a comprar, la gente va a estar tranquila durante se achate esta curva. Entonces, por ahí nos presentamos. Yo soy uno de los, y trato de hablar de optimismo, y he hecho eso en todas mis reuniones que tenemos 1, 2 veces diaria, a veces con el grupo, diciéndoles, nosotros tenemos que trasladar, los líderes ahorita tienen la obligación moral, es una responsabilidad de ética, de tener que trasladar mucha tranquilidad a la gente para que todo esto salga bien, porque la verdad es que nadie sabe a qué más nos vamos a enfrentar y lo que sí sabemos es de que el estar trabajando con solidaridad, con transparencia, eso es algo que Llorenti Cuenca a mí me puso sobre el plato de la mesa muy rápido, me dijo, tienes que ser transparente en todo lo que comunicas y hemos sido muy transparentes con colaboradores, con gobierno, con clientes a decirles, pues hemos tenido infectados en tiendas y hemos tenido que, nuestra meta al principio era tratemos de tener 0 positivos, eso fue imposible de sostener, pero el soporte que se le da a cada positivo que sale de una de nuestras tiendas ha sido tremendo porque tenemos un grupo de responsabilidad social corporativa que se vuelca sobre la familia y sobre él para acompañarlo hasta que salen y gracias a Dios todos los casos, ninguno hasta la fecha está hospitalizado. Entonces, yo estoy optimista, Extra está muy optimista sobre lo que va a pasar. Muchas gracias. Muy bien, Manuel. Para ir cerrando, Harry, te quisiera que nos ofrezcas una conclusión general de lo que has escuchado hoy. Yo creo que ha sido un tremendo ejercicio de poner a conversar 2 temas que usualmente caminan por separado, ¿no? El tema social, ciudadano, el tema corporativo, la interacción del sector privado con el sector público, muchísimas experiencias, estoy seguro que podríamos hablar otra hora, sin embargo no queremos abusar del tiempo de las 100 personas que nos han acompañado durante esta hora y casi media, para que nos haga una reflexión final, Harry. Sí, gracias, Manuel. Aprovecho nuevamente para darte las gracias a ti, a Llorenti Cuenca, por haber invitado al CIEPS a participar en esta actividad con ustedes. También a Paulimar y a Ángel. Ha sido un placer, no les conocía, nos hemos conocido virtualmente, ojalá haya oportunidad de hacerlo personalmente más adelante. Mira, quiero partir
con dos cosas de las que dijo Ángel. No es casualidad que los supermercados estén arriba en ese sexteto virtuoso del que hablaba en la encuesta. Sin duda hay muchas preocupaciones, hay mucha incertidumbre, pero la principal preocupación es la comida. Y mientras los supermercados, Apetito 24, en lo que le toca también con la alimentación, puedan responder y hacer junto con la administración pública, hacer que la alimentación se mantenga lo más regular posible, pues tendremos mayores posibilidades, como dice Ángel, y tendremos permiso para ser optimistas en medio de esta situación siempre que tengamos el estómago lleno. Allí entonces podemos ser optimistas, como sin duda ha dicho Ángel. Y lo otro es la transparencia. En el ámbito político, la transparencia es absolutamente necesaria porque es lo que permite que haya rendición de cuentas. Nosotros, para poder decirle a quienes toman decisiones, interpelarlos sobre malas decisiones que han tomado o compensarlos por buenas decisiones, necesitamos información. Por eso es un valor que también tiene que haber, como bien ha dicho Ángel, y por lo que dice es la recomendación que hace Llorente y Cuenca para el ámbito privado, porque las decisiones del ámbito privado también tienen implicaciones públicas, como hemos podido ver hoy, y ahora más que nunca. Así que también el ámbito privado, así como el ámbito público, también tienen que rendirle cuentas a la población en su actividad, no en otra cosa. Los precios que no se inflen aprovechando una situación desafortunada, inesperada, que el trato a los trabajadores sea el adecuado, incluso mejor, si cabe, que en situaciones de normalidad. Allí también el ámbito privado tiene que rendir cuentas y por lo que nos cuentan, pues también eso está siendo un criterio importante para que la respuesta que da todo el país, ámbito público, personas, tomadores de decisiones, sea la más adecuada posible. Y por último, pues insistir en esa idea. Vamos a enfrentar la pandemia con las herramientas que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que potenciar las posibilidades que tenemos. Panamá ha sido uno de los países en todo el mundo cuya economía más ha crecido en los últimos años, es decir, Panamá ha generado suficientes recursos para enfrentar situaciones de este tipo. Entonces, pero no siempre esos recursos están donde deben estar. Hay que preguntarse dónde están esos recursos y ponerlos a disposición de la población, pero también tenemos una serie de deficiencias en el país que no vamos a superar de un momento a otro. Así que entendamos bien dónde somos fuertes y aprovechemos esas fortalezas para salir adelante. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Quiero agradecer también a Paulimar y por hacer este espacio, por el trabajo que están haciendo. Igual a Ángel y a tu equipo por el gran trabajo que están haciendo. Yo pienso que el sector privado en muchos casos está ciertamente dando la milla extra. Quiero anunciarles también a todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias, la verdad hemos tenido 100 personas durante todo el webinar. Le vamos a mandar por correo electrónico un link donde van a poder volver a ver el webinar para que lo compartan si necesitan, y también le estamos compartiendo un enlace donde pueden revisar la encuesta que nos compartió Harry más temprano. Así es que también les anuncio que estamos preparando otro webinar sobre la importancia de la comunicación interna en el contexto del coronavirus. Así que tan pronto tengamos esa información, se la vamos a compartir. A nombre de G, de todo nuestro equipo, muchas gracias a todo el equipo organizador por darnos el soporte. Agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y quédense en casa. Igualmente, quédense en casa. Que estén bien. Chao. Chao, Paulimar. Chao. Adiós. Chao, Carlos. Chao, Paulimar.